Mi nombre es David Saavedra Cuello y mi compañero Ángel Joaquiza, y nosotros vamos a hablar sobre nuestra aplicación que corresponde a nuestro examen final de la materia de automatización de procesos industriales 1. Esto básicamente se trata de hacer un recopilatorio de lo que hemos visto a lo largo de los temas de todo este segundo parcial, y adicionalmente tenemos que añadirle un tema nuevo o alguna aplicación nueva para cumplir con los requerimientos del examen. Y en este caso nosotros vamos a usar un programa, esta vez usando un convertidor o un variador Dynamics B220 de la marca Siemens. Que en este caso esto no es más que este tipo de PLC, digámoslo así, un CPU, en el cual para esta aplicación vamos a usar la variante Flat Plate, que es este que está aquí, en lo que vamos en la pantalla. En este Flat Plate está pensado para permitir una instalación del convertidor un poco más flexible. Y normalmente esto se usa para controles de motores, ya sea AC o DC. Y este tipo de variador Dynamic normalmente se puede alimentar tanto un voltaje de 220 voltios como un voltaje de 440 voltios. Incluso aquí en la advertencia nos dice que en funcionamiento una tensión de entrada superior de 400 voltios y 50 hercios, o con una frecuencia de pulsación mayor que 4 kilohercios, aumenta la carga térmica del convertidor. O sea, aquí ya nos da un rango también de uso de las frecuencias de pulsación, que debe estar entre 50 hercios y 4 kilohercios. Entonces, como había dicho, este de aquí normalmente se alimenta de 220 voltios a 440 voltios. Y aquí vamos viendo las dimensiones que tiene este tipo de variador. Cabe recalcar que estas medidas están dadas en milímetros. Ya. Bueno, aquí esta es la instalación eléctrica. Como hemos dicho, se alimenta de 200 voltios a 480 voltios. Normalmente los voltajes de alimentación que tenemos en la red eléctrica son de 220 o de 440. Y siempre, al momento de instalar este tipo de variadores o algún PLC, debemos de poner un fusible, de la línea un fusible, un contactor, una bobina de red, que en este caso es para darle más seguridad, y un filtro para que se reduzca la distorsión de la red eléctrica. Ya. Entonces, tenemos la parte de las líneas, que normalmente se alimenta a cualquier PLC para energizar completamente para energizar el CPU. Y aquí podemos hacer distintos tipos de conexiones, ¿no? Por ejemplo, la conexión en paralelo, que podemos usar un módulo de interfaz de BOP, que eso ya lo vamos a ver más adelante, o un BOP externo. Y también, o incluso también le podemos conectar paralelamente con un CPU, que eso ya lo vamos a ver, ya vamos a explicarlo más adelante en lo que viene a ser la aplicación como tal. Y en las partes de las salidas podemos incluso ver que podemos conectar motores que funcionan tanto monofásico como trifásico. Aquí lo que vemos es que está haciendo una conexión ya directa al motor, pero en nuestro caso vamos a ver otro tipo de conexionado que le vamos a dar al motor, porque este es como que dice un conexionado básico en el que tú le quieres dar un arranque a un motor trifásico común y corriente. Pero obviamente este variador tiene muchos más usos, dado, qué sé yo, para hacer un cambio de giro o un arranque de motor, pero con pasos de resistencia, o asimismo un arranque suave de motor usando conexionado estrella delta, entre otros tipos de conexionados. Y aquí, no, aquí tenemos una tabla de 10 tipos de posibles recomendados, que en este caso los más comerciales son bueno, los de 16 amperios, los de 20, los de 30 y los de 63. En este caso podemos usar los comerciales que están, los de 20, los de 30, los de 40 y los de 70. Esto también depende de cuál es el tipo de conexionado que se le está dando a este tipo de variador.
Ya, y aquí tenemos la parte del diagrama del cableado, que tenemos nuestro circuito principal y el circuito de control, lo que está dentro de este mismo CPU. Bueno, ahora, la descripción de los bordes, de los bornes. Entonces tenemos aquí las líneas, por ejemplo, aquí tenemos las líneas con lo cual nosotros vamos a alimentar este variador y asimismo vamos a tener nuestros bornes bornes de entrada y bornes de salida, con la cual vamos a conectar incluso el PLC que va a ser el que va a estar conexionado en paralelo con el variador y las salidas que aquí vamos a tener, que es lo que vamos a conectarlo al motor o algún foco, alguna alarma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya, esto es con respecto a la parte de la instalación y aquí cabe recalcar que podemos usar los conexionados en estrella triángulo del motor, porque como había dicho, las salidas que tiene este variador es trifásica, entonces le podemos dar estos tipos de conexionados en triángulo o en estrella. Ya. Entonces aquí tenemos también la parte de las placas con características con datos del motor, un ejemplo de un motor que queramos conectar, entonces siempre tenemos que fijarnos en con qué voltaje se alimenta el motor para poder también conectarlo con el variador. Ya, el voltaje, el amperaje, sus revoluciones por minuto, su eficiencia, su porcentaje de eficiencia y su peso físico. O sea, el peso que normalmente va a estar, que normalmente tiene el motor, porque al momento de darle arranque, incluso puede dar saltos, dar brincos por la corriente de arranque que este va a tener al momento de arrancar el motor. Ya, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Incluso aquí vamos a ver que podemos conectar los bornes con los cables de fuerza que van directamente hacia el motor. Ya, por ejemplo, aquí tenemos cables pequeños que van directamente al variador, que esos se van a conectar incluso en los bordes de salida, pero al que a su vez va a irse conectado a los cables de fuerza que van directamente hacia el motor. Esto es lo que le va a dar el control a ese motor que lo vamos a accionar. Ok, entonces, ya viendo aquí cómo sería el conexionado de entrada y el de salida, vamos a ver lo que es la puesta en marcha. En este caso, como hemos descrito, el BOP es un panel de operador básico integrado, que es el display que va a tener este variador para nosotros poder visualizar qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que queremos ver con respecto a este variador, qué sé yo, los valores de las variables que nosotros queremos designarles, o si queremos ponerle el botón de parada, el de marcha, y queremos cambiarle el modo de funcionamiento, entre otras funciones. Y de hecho aquí tenemos que la introducción al BOP integrado nos indica cada una de las partes que este puede tener, tanto en el display como en sus botones que posee este mismo variador. Por ejemplo, la pantalla LCD, que es como cuyos valores son tipo calculadora, digámoslo así. Tenemos nuestros iconos de alerta, o sea, qué es lo que nos va a indicar cada uno de sus valores. Por ejemplo, aquí cuando nos salta un fallo, cuando tenemos una alarma, una alerta, este icono que dice funcionamiento, que lo que va a indicarnos es que verdaderamente el variador está trabajando junto con el motor que está conectado. Y la inversión, si nosotros estamos invirtiendo el giro que normalmente debería, eh, para la redundancia, funcionar o girar el motor. Y los modos que podemos cambiarle, que eso se pueden cambiar directamente con estos botones, que puede ser automático, el manual o programable. Bueno, aquí tenemos nuestro botón de LED de estado y los botones de subir y bajar, que esto es lo que va a hacer que nosotros cambiemos de modo o que podamos cambiarle los valores de alguna variable que nosotros queramos editar. El botón de parada, el botón de marcha, el botón de función y el OK. Por ejemplo, aquí en el modo de función nosotros vamos a elegir qué tipo de función queremos que opere este variador. Y una vez que nosotros dejemos puesto la función que queremos, le damos al OK y este va a trabajar mediante esa función.
Ya, entonces aquí también tenemos la descripción de cada uno de los botones, por ejemplo, el de parada, solamente al pulsar una sola vez hace que el motor hace que el variador detenga la marcha del motor y, y aquí dice que si ya está configurado para que sea o sea, solamente va a funcionar manualmente. Si lo dejamos en modo automático, este botón no va a funcionar para nada. Ya. Entonces, aquí tenemos el arrancador del motor, que al momento de nosotros pulsar ese botón, se nos va a encender se nos va a encender el icono que está aquí, que es el de funcionamiento. Que eso es lo que, como habíamos dicho, al momento de saber que el motor está funcionando, este icono va a prenderse, va a quedar encendido. Entonces, también, asimismo, ese botón va a estar inactivo si nosotros dejamos la configuración de este variador en modo automático. Ahora, el botón multifunción, este tiene algunas funcionalidades, ¿no? Que en este va a entrar un menú de ajuste de parámetros o a una pantalla siguiente. Ya, por eso decía que en este botón multifunción nosotros podemos cambiar el modo de funcionamiento o incluso modificar las variables que va a tener este variador con respecto a la operación del motor. Dice que si se pulsa dos veces en la edición dígito a dígito, vuelve a la pantalla anterior sin cambiar el elemento que se esté editando, como una especie de ir hacia atrás. Y tenemos el OK, que cambia los valores de estado y entra en modo edición de valores también si se le pulsa este botón brevemente, o sea, una pulsación suave. Y si nosotros combinamos el botón de modo con el OK, aquí nosotros podemos cambiar los distintos modos de operación del variador. En este caso vamos a tener modo automático. Me ha dicho que si se queda en modo automático, los botones de paro y de marcha no van a funcionar. Tiene sentido porque normalmente el modo automático va a trabajar, como valga la redundancia nuevamente, va a trabajar automáticamente el variador con el motor. Si nosotros que ya queremos operarlo manualmente o queremos que el motor opere a nuestra conveniencia, tenemos que ponerlo en modo hand. En este caso, si nosotros queremos hacerlo en modo manual, debería mostrarnos el icono de la mano, que es lo que simboliza que nosotros podemos manipular el funcionamiento de este variador. Y el modo jog, que es el icono de mano parpadeante, que esto solamente va a funcionar si el motor está detenido completamente. ¿Ya? Y aquí tenemos los cursores de arriba y abajo, que más nos sirve para desplazarnos en el menú o editar algún parámetro o aumentar el parámetro si nosotros estamos editando dichos valores. Por ejemplo, para el de arriba queremos aumentar los valores o el de abajo para disminuirlo. O cuando estas flechas también nos pueden servir si el motor está funcionando, está girando indistintamente del sentido. Al pulsar el botón de arriba, lo que va a hacer es que acelera la velocidad de giro de este motor. O viceversa, la parte de la flecha de abajo, si le pulsamos mientras está corriendo el motor, lo vamos a reducir la velocidad. ¿Ya? Entonces, ahora, si tenemos esta combinación de arriba y abajo, lo que va a hacer es invertir la dirección de la rotación del motor. O sea, y bueno, aquí tenemos también la descripción de la parte de los iconos, que en este caso, como hemos dicho, el X va a tener un fallo pendiente, va a indicarnos que existe un fallo. Este botón de advertencia o este icono de advertencia nos va a indicar una alarma pendiente. Aquí vamos a tener este de funcionamiento, el que si este icono está completamente encendido, quiere decir que el convertidor o el variador está funcionando correctamente. ¿Ya? O si este está parpadeando, esto significa que puede energizarse de forma inesperada. Ya. Ahora, tenemos estos iconos que están las dos flechitas. Esto significa que el motor está girando en una dirección inversa a lo que normalmente gira el motor. Y tenemos la de la mano que tenemos. Si la mano está completamente encendida, está en modo manual. O si está parpadeando, está en modo de programación. Bueno, esto como que dice puede ser el resumen de cómo funcionaría el variador como tal.
Y aquí también tenemos la parte de edición de parámetros, que en este caso tenemos los parámetros dependientes del CDS, que se indexa en valores de 0 y 2 y son disponibles para la computación mediante este tipo de entrada o sí, digámoslo de entrada. Así como el parámetro dependiente de DDS y de otros parámetros. ¿Ya? Tenemos la edición normal de parámetros que podemos usarlo también mediante las flechas hacia arriba y hacia abajo. Para aumentar o disminuir rápidamente los índices o números de estos parámetros, debemos de dejar pulsado el de arriba o el de abajo durante más de 2 segundos. Y la edición de dígito a dígito es solamente estar pulsando rápidamente el botón de arriba y el de abajo. Bueno, y aquí tenemos las gráficas de cómo podemos editar el número de parámetros usando las flechas explicadas anteriormente, que tenemos la parte del modo y la parte del OK. Este es el ejemplo 1, que bueno, aquí tenemos este parámetro aquí, el P0003. Le dejamos pulsamos rápidamente el botón de modo y luego el botón de OK. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiar el valor del primer dígito. Entonces, si nosotros queremos ponerle a 0007, o bueno, que el 3 se haga 7, nosotros le pulsamos el botón de arriba para poder aumentar ese valor hasta dejarlo en 7. Una vez que nosotros ya tengamos el valor requerido, le pulsamos de nuevo M y le ponemos OK. Ya ponemos OK y luego ponemos modo para poder cambiar. A ver, el OK es para dejar ya puesto el número 7. Y pulsamos de nuevo el botón de modo para poder cambiar el dígito que nosotros queramos configurar. Entonces, bueno, editamos solo el primer dígito. Ahora queremos editar todos los demás. Por ejemplo, los 3 primeros. Entonces, pulsar OK en el primero, ya editado, y queremos editar el segundo o el segundo, entonces pulsamos el botón M y así mismo repetimos el ciclo. Queremos aumentar de 0 a 4, pues le damos 4 veces el botón de arriba y luego ponemos OK. Ahora queremos editar el tercer dígito, ponemos el botón M y otra vez o arriba o abajo para poder cambiar el número 0 ahora al número 9. Entonces, una vez que ya nosotros dejamos todo editado, ponemos OK y ponemos OK 2 veces y ya dejamos el valor del parámetro indicado como tal. Ahora, tenemos el ejemplo 2 que dice la edición de índices de parámetros, que dice que si un parámetro es una matriz, edita los índices según se indica aquí. Por ejemplo, si tenemos este número y queremos cambiarle por ejemplo, la letra, ¿no? Así mismo vamos a pulsarle el botón de M y luego el botón de OK. Entonces nos va a resetear completamente la parte del parámetro, nos dejar en 0. Ahora, para poderlo editar, hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo 1. Entonces, vamos a cambiar el valor de 0, lo vamos a poner a 2, poniendo el botón M, luego subimos con los botones hasta dejarlo en 2, lo ponemos OK, luego otra vez el M para cambiar el dígito que queremos editarlo, seguimos con las flechas, cambiamos los números y luego le damos OK al número que ya queremos que esté editado, vamos al tercero y si lo queremos editarlo cambiamos con las flechas o si no le ponemos OK nuevamente y ya queda editado el valor del parámetro. O en el ejemplo 3 también está la edición de valores de parámetros, que es algo muy similar al segundo. En este caso, tenemos este valor, lo vamos a resetear completamente y luego aquí le damos a M por 2 segundos y a OK por 2 segundos. De aquí nos va a aparecer otro tipo de valores, que así mismo, ya una vez que tengamos este valor, si lo queremos cambiar, así mismo hacemos con respecto al ejemplo número 1, que es pulsar botón M y luego OK. Perdón, solo pulsamos botón M y luego lo cambiamos con las flechas hacia arriba o hacia abajo hasta el número que nosotros queramos dejarlo editado. Luego le pulsamos OK y una vez y así pulsamos el modo para cambiar el siguiente dígito para ser editado. Luego lo cambiamos con las flechas y así sucesivamente hasta tener el parámetro que nosotros querramos dejarlo.
Entonces luego de que ya tenemos ese valor, le ponemos 2 veces OK y ya queda el parámetro hecho. Ya. Y así mismo, aquí vamos a ver la visualización en las pantallas, que en este caso aquí vamos a tenerlo en números o vamos a tenerlo con las rayas, por ejemplo, con números. En solo 8 dice que el convertidor está ocupado con el procesamiento interno de los datos. O sea, en este caso está calculando o está procesando el valor de los parámetros que nosotros habíamos metido o editado. Con esto de las rayas, cuando se muestra solo rayas, dice que la acción no se ha completado o no es posible realizarse. Cuando tenemos el P y 4 dígitos, tenemos que el parámetro puede ser editable. O cuando tenemos un R y el resto de dígitos, significa que este parámetro es solo lectura, o sea, no lo podemos editar. Va a quedar así. Cuando tenemos el IN y el resto son números, significa que es un parámetro indexado. Y cuando tenemos los dígitos que están con letras y con números, este es un número hexadecimal, y bueno, valga la redundancia, es un valor de parámetro formato hexadecimal. Cuando se tiene un BXX espacio X, significa que este valor de parámetro está puesto a formato de bits. Entonces aquí tenemos el número de bit y tenemos el estado de la señal. Por ejemplo, está el bit de B06 y aquí al lado tenemos el número que si está en baja o está en alta, está activado o está desactivado. Si tenemos un FXXX, significa que ese parámetro, el parámetro que está aquí, tiene un código de fallo. Con los números vamos a tener un código de alarma, y ahí es donde ahí es donde podemos observar el por qué, en qué parámetros en qué parámetros, en qué número de parámetros hay una falla, hay una alarma, hay conexión configurable, entre otras cosas. Y aquí lo vemos aquí en CN y el número. Vamos a ver un macro de conexión configurable, un macro de conexión seleccionado actualmente si este mismo valor está con negativo. Y si tenemos AP con estos números, va a ser un macro de aplicación configurable. Y si es negativo, es un macro de aplicación seleccionado actualmente. Y aquí podemos ver cómo podemos nosotros interpretar las letras o los números con respecto al display. O sea, cómo se vería en el display y cómo nosotros cómo podemos interpretarlo nosotros, ¿no? En lo que vemos en el display. Ya. Entonces, también teníamos la parte de acá donde nos mostraba el LED, lo que viene a ser el panel de operador básico. Ya, en este caso, vamos a ver que teníamos un LED de estado. Entonces, ese LED de estado va a tener algunos colores y lo podemos ver lo vamos a poder ver aquí. En este caso vamos a tener el botón de encendido que va a estar representado con el color naranja. El botón verde que significa que está listo y no tiene ningún tipo de fallo. Ahora, o sea, estos dos botones deben de estar completamente encendidos. O sea, o es naranja completo, indicando que está encendido, o es verde completo, indicando que está listo y sin ningún tipo de fallas. Ahora, este tipo de LED también puede estar marcado con colores y con una marca en X. Y esto significa de que si está con una X verde, está en un modo de puesta en marcha. Va a estar parpadeando este LED a 0.5 Hz. Cuando está en rojo, significa que se tiene todos los fallos. O sea, hay un problema grande y tenemos que observar cuál es este tipo de problema que tiene. Y lo vamos a ver en un parpadeo rápido en rojo a 2 Hz. Ya. Y si tenemos una X en naranja, vamos a tener una clonación de parámetros, lo que significa que hay dos parámetros que tienen valores, dos parámetros iguales con mismos valores. Entonces, este va a estar un parpadeo naranja a 1 Hz. Ya. Y siempre nos recomiendan que debemos de comprobar antes de la conexión. Debemos ver que todos los cables estén conectados correctamente y que se haya tomado todas las precauciones de seguridad con las conexiones, tanto en la planta de ubicación como en el producto, o sea, en el variador como en los motores, el PLC, todos los componentes
están, como que dice, conectados o asociados al variador. Nos debemos asegurar que el motor y el convertidor están configurados para la tensión de alimentación correcta. O sea, que el variador, si se está alimentando a 220, pues el motor también tiene que estar alimentado a 220. O sea, la alimentación de ambos tiene que estar iguales. Y que se debe apretar todos los tornillos con el par de apretes especificado. Y no esté muy apretado ni tampoco esté tan flojo. Bueno, aquí tenemos la parte del arranque del motor para la marcha en prueba. En este caso, como ya hemos dicho, el arranque de motor solamente se puede dar tanto en modo hand o en el modo jog, porque en el modo automático el botón de marcha o el botón de paro no van a funcionar. Entonces, para el arranque en modo hand, tenemos que pulsar el botón verde para poder arrancar el motor o pulsar el botón rojo para poder parar el motor. Así de sencillo. Ahora, si estamos en modo jog, tenemos que pulsar el cuadradito blanco y el cuadradito gris para pasar del modo hand al modo jog. Y esto lo podemos ver porque el icono de mano va a parpadear. Y luego podemos pulsar el botón verde para que arranque el motor. O sea, debemos dejarlo pulsado para que arranque el motor. Y una vez que soltamos el botón verde, lo paramos. O sea, en este modo jog simplemente es como decir, vamos a hacer funcionar el motor, pero a pulsos, ¿no? O a un funcionamiento rápido, como para darnos cuenta que puede estar fallando el motor, puede ser un modo prueba o algo así, para que se diferencie del modo hand en el que tenga que operar el motor a largo tiempo y podamos dañar el motor en el caso de que este motor tenga algún fallo. Digamos, en el modo jog nomás lo hacemos en pulsos, lo hacemos muy rápido. O sea, vamos a probar el motor si tiene alguna falla, lo vamos a hacer en modo rápido como para que no tengamos que perjudicar el motor a largo plazo. Ya. Ahora, ya especificando, esto más o menos es un resumen de cómo sería el convertidor Sinamic. Ahora, viendo la parte acá del esquema, lo que vamos a usar lo que viene a ser la aplicación como tal, aquí vamos a usar el variador como hemos dicho, el variador Sinamic B20, vamos a usar un PLC y obviamente el motor para poder probar del funcionamiento, ¿no? El arranque, el cambio de giro, el paro, entre otras cosas. En este caso, conectamos las entradas y salidas del autómata con el variador según de los esquemas que se ajustan, vamos a ajustarlo. Por ejemplo, a las entradas digitales del PLC, que viene a ser la entrada 4, la entrada en 0.4 y 0.5 y 0.7, vamos a conectar dos pulsadores y un interruptor. Ya. Vamos a usar 3 salidas digitales del PLC. Las salidas digitales del PLC van a estar conectadas a las entradas digitales del variador. O sea, vamos a conectar primero, vamos a energizar el PLC, con lo cual en el PLC vamos a ponerle los pulsadores y el botón. Y la salida del PLC va a estar conectado directamente aquí al variador. Entonces, esta va a ser el DI1, DI2 y el DI3. Bueno, entonces a la primera entrada analógica del PLC, la entrada analógica de aquí que va a estar puesta como IW64, le vamos a poner un potenciómetro que va a estar entre 0 a 10 voltios. O sea, el potenciómetro va a variar estos voltajes de 0 a 10 voltios. Nuevamente, nosotros a lo largo de lo que hemos trabajado en las clases o en los trabajos en las tareas, ¿no? Las tareas de investigación, lo que vienen a ser las entradas analógicas de los PLC se trabajan entre 0 a 12 voltios. Pero normalmente nosotros recomendamos trabajarlo de 0 a 10 voltios y dejar esos 2 voltios de margen para evitar dañar esta entrada analógica del PLC y a su vez dejar inútil operativamente el PLC. Entonces, para conservarlo mejor, trabajamos en este rango entre 0 a 10 voltios como entrada analógica. Entonces, y este valor de 0 a 10 voltios lo vamos a usar para convertirlo, y eso lo vamos a explicar más adelante en la programación, para convertir estos valores de voltaje analógico
a presión en bar. Entonces, y eso lo vamos a usar en la parte de los bloques de normalización y escala. Y eso lo vamos a ver en la programación del TIA Portal. Ahora, en la salida analógica QW80 del PLC vamos a conectar a la entrada analógica del variador AI1. Entonces aquí lo que vamos a ver es que hay conexiones digitales que van desde el PLC hacia el variador y también vamos a tener las salidas analógicas que también van a ir conectadas acá. Entonces, por eso decíamos que vamos a trabajar el variador y el PLC en conjunto, en paralelo, para hacer accionar un motor trifásico. Ahora, la salida analógica del variador A sub 0, que va a salir aquí del variador, es de 0 a 20 miliamperios y le vamos a conectar una resistencia de 500 ohmios para convertir esta señal de 0 a 10 voltios, porque normalmente el variador va a botar corriente solamente. Entonces, para nosotros poder manipularlo con voltaje, vamos a tener que conectar directamente a la resistencia y aquí vamos a tener transformado de 0 a 10 voltios. Y ahora ya podemos conectar a la segunda entrada analógica del variador IW66. Ahora, como nosotros ya dejamos conectado el PLC con el variador, ahora tenemos que configurar el variador para poderlo trabajar acorde a como nosotros queremos usarlo en la parte de la programación. Y lo que más se aconseja aquí es que debemos llevar el variador a la fábrica y esto se hace mediante los siguientes pasos. Primero es encender el convertidor o el variador y empezar desde el menú de visualización. Luego pulsamos el botón M por menos de 2 segundos, o sea, solamente va a ser un pulso para pasar al menú de parámetros. Luego pulsamos el botón de arriba o abajo para seleccionar el parámetro P0010 y ajustar este parámetro a 30 con el botón OK. Entonces, como habíamos dicho que nosotros en ese parámetro, si queremos cambiar los valores, creo que por defecto va a estar en 0, tenemos que usar el M, usar el OK y usar los botones para poder cambiar estos valores que están, el valor que está aquí, que en este caso puede ser 00, entonces lo vamos a cambiar a 30. Y por último, vamos a pulsar para seleccionar el 970 y ajustar este parámetro, el P0970, a un valor lógico de 1 o P0970 a un valor de 21 con el botón OK. Luego, este parámetro de P0970 va a aparecer en la pantalla con los 5 ochos. Esto significará que está calculando o está procesando el valor del parámetro que nosotros hemos editado y va a volver a mostrar este parámetro y luego podemos hacer los ajustes que necesitamos. Aquí en este caso lo que hicimos fue restablecer o dejarlo en fábrica los parámetros que nosotros vamos a usar. Y luego es configurar esta macro de conexión, el CN002, que es lo que va a controlar los bornes y el AP000 para usar la cinta transportadora. Entonces, en este caso vamos a pulsar el nuevo M durante más de 2 segundos para que aparezca este parámetro de aquí. O pulsamos el botón M durante menos de 2 segundos para que aparezca este otro parámetro de acá, que es el CN00. Entonces, vamos a pulsar el botón de arriba o abajo para seleccionar el parámetro de CN002. Y luego con el OK seleccionamos este macro. Y aparecerá este parámetro AP000 y pulsamos OK. Luego, cuando hacemos esto, nos va a aparecer otra vez los 5 ochos, ¿no? Para que con esto está procesando el variador y luego nos va a aparecer estos tipos de parámetros, ¿no? O vamos a poder usar este tipo de parámetros. Que vamos a tener el P0700, que puede tener el valor de 2. Si lo ponemos el valor de 2, va a tener el borne como fuente de mando. El P1000 con un valor de 2 va a ser la consigna analógica. El P0701 va a tener un valor de 1, va a seleccionar el on y el off, y viene a ser la entrada digital 1 con el borne DI1, o sea, viene a ser el borne de la entrada digital del variador. Nosotros vamos a poder controlar la parte de los pulsadores que nosotros habíamos escrito anteriormente, el pulsador o el interruptor, que va a estar conectado al principio, en la parte del variador. El P0702, que va a tener el valor de 12, va a hacer la inversión
con la entrada digital 2 y con el borde de I2. El P0703 va a tener valor de nuevo y va a seleccionar la confirmación de fallo con la entrada digital de 3 y el borde de I3. El P0704 con el valor de 10 va a seleccionamos el jog hacia adelante digital 4, no el borde de I4. El P0731 con el valor de 52.2 va a hacer que el variable esté en funcionamiento, y el P0732 con el valor de 52.3 nos va a avisar que el variador está activo. Y por último, el 0771 con el valor de 21 nos va a mostrar la frecuencia real o lo que se está operando el motor como tal. Y luego hacemos estos ajustes que están aquí. El P0003 con el valor de 3 va a tener el nivel de acceso a usuario en mantenimiento. El P1080 con valor de 0 va a tener la frecuencia mínima del motor, y el P1082 con el valor de 80 va a tener la frecuencia máxima del motor. El P1120 con el valor de 5 va a tener su tiempo de aceleración, y el P1121 con un valor de 5 va a tener su tiempo de desaceleración. Y aquí nos damos cuenta que vamos a tener nuestro circuito de fuerza, con lo cual va a estar el PLC y el variador como tal. Obviamente aquí vamos a tener una conexión en común del PLC con la parte del variador. Y bueno, aquí vamos a tener nuestro circuito de alimentación, que va a tener los pulsadores que van directo hacia el variador, y asimismo los otros pulsadores que van aquí al PLC. Y esto, como van a estar operando a la par, vamos a tener sus salidas que eh, van a estar operando el motor que nosotros vamos a conectar. ¿Ya? Y así mismo vamos a tener las entradas digitales de cada uno, y sus salidas digitales, las entradas digitales del PLC, las entradas digitales del PLC, y las las otras entradas digitales aquí del variador. Luego vamos a tener aquí las salidas digitales. Y bueno, todo esto va a servirnos para poder conectarlo directamente al variador, y eso es lo que va a hacer que entre en funcionamiento el motor. Y aquí vamos a ver otros últimos parámetros, que esto ya es lo que nos va a indicar cómo va a entrar en funcionamiento el variador con el motor. En este caso, el parámetro 0003, con valor de 3, va a tener un nivel de acceso de usuario de mantenimiento. El P0700, con valor de 2, va a tener el borde como fuente de mando, El P0701, con valor de 1, vamos a seleccionar el on y el off con el borde de I1, la entrada digital de 1 del variador. El 0732 con el valor de 52.3 nos va a avisar que el variador está activo, y esto lo vamos a ver en la salida digital 2 del variador. El P0756 con valor de 4 va a señalarnos nuestra señal analógica que va a variar entre menos 10 a 10 voltios. El P0757 con un valor de menos 10 significa que es el escalado de valor mínimo de consigna. Y el P0758 con valor de menos 100 es el escalado de frecuencia mínimo. Como vamos a trabajar con la señal analógica de menos 10 de menos 10 voltios a 10 voltios, aquí vamos a tener el valor de menos 10 y su porcentaje de menos 100. Y así mismo el parámetro P0759, con un valor de 10, vamos a tener nuestro valor máximo de consigna, que aquí están los 10 voltios, y el 0760, que está en 100 positivo, es nuestro porcentaje de frecuencia máximo. Ahora, el 0761 con un valor de 0.10 significa que la banda está muerta. Y el parámetro 1000 con un valor de 2 va a ser una consigna analógica. El parámetro 1120 con un valor de 0 significa el tiempo de aceleración, y el parámetro 1121 con valor de 0 es el tiempo de aceleración. Cabe aclarar aquí que estos dos parámetros, como ya hemos explicado anteriormente, lo podemos cambiar también, o sea, le podemos variar con las flechas, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, con el fin de poder variar la velocidad del motor que está operando. Si normalmente el motor, poniendo un ejemplo, operara a una velocidad nominal de 1800 revoluciones por minuto,
con estos parámetros, si nosotros editamos, podemos hacer que esta velocidad o acelere o desacelere. Y obviamente esto no lo podemos hacer siempre y cuando el modo que se está trabajando el variador debe estar en modo manual. Si está en modo automático, esto no se podrá editar como tal. O incluso puede estar en el modo jog, pero debe de estar o en modo manual o en modo jog. En el modo automático no se va a poder editar como tal. Entonces, esta más o menos viene a ser la explicación de cómo usaríamos o cómo se programaría el variador Synamics B20 de la marca Siemens y lo vamos a programar con el PLC. En este caso, pues, vamos a usar un S7200, el más convencional de todos los PLC de la marca Siemens, pero ya puede quedar a decisión del usuario si se puede usar con otro tipo de PLC. Pero como es el S7200 es el más básico, podemos trabajar con cualquier otro tipo de PLC. Entonces aquí está la explicación de estas dos, bueno, más que nada del variador Dynamic D20 de la marca Siemens. Mi compañero va a explicar más a profundidad lo que viene a ser la programación de toda esta aplicación como tal. Bien, continuando con la explicación, voy a mostrarle un pequeño ejemplo de cómo se configuraría en TIA Portal en el S7200 el programa para poner en marcha al variador. Bien, entonces voy a proceder a compartir pantalla. Ok, entonces primero arrancaremos abriendo el TIA Portal. Bien, mientras carga. Voy a explicar así mismo como lo mencionó mi compañero, cómo es el circuito, el esquemático. Bien, entonces aquí tenemos primeramente el PLC. En este PLC, nosotros vamos a enviar 3 señales digitales, que estas van a poder comandar al variador, ya que el variador funciona tiene entradas digitales que permiten ya sea darle marcha al variador, cambiarle el giro al variador o enviarle una falla. Asimismo, este variador también tiene salidas digitales que advierten alguna falla, ya sea por que una fase no se encuentra operando o que la frecuencia que se ha establecido ha sido superada, o en otros casos que la corriente nominal a la que se ha establecido el motor está siendo superada, ya sea porque el motor ha perdido el aislamiento o cualquier otro tipo de inconveniente que se presente en el motor. Bien, entonces nosotros vamos primeramente a comandar la velocidad en este caso del motor con un potenciómetro. Entonces, en este caso el potenciómetro es una señal analógica que pasará directamente al PLC, y en el PLC esta va a ser procesada para que esta entrada analógica vaya hacia el variador. Bien, luego de que se encuentre dentro del variador esta señal, el variador me enviará una señal así mismo analógica, en donde esta irá nuevamente al PLC para confirmar que la velocidad que nosotros estamos enviando desde el PLC está llegando de forma correcta hacia el variador. Bien, esto lo podemos ver aquí. Aquí tenemos las 3 entradas digitales que van a entrar hacia el PLC. Una va a ser para darle marcha, otro stock, y la otra que la veremos más adelante. También tenemos las entradas digitales, casi mismo el PLC, la cual va a ser la del potenciómetro que le mencioné, y la que proviene desde el PLC, desde el variador, disculpe. Y acá tenemos así mismo las entradas analógicas. En esta va a ser del potenciómetro, y acá va a ser la que proviene del PLC. Ok, y aquí tenemos ahora las entradas que van a dirigirse hacia el variador, las cuales son las dos entradas, la entrada analógica que viene del PLC para variar la velocidad valga la redundancia, del variador, y también las entradas digitales que permitirán comandar al variador, ya sea para darle marcha o el cambio de giro. Ok, entonces luego de que abrimos
nuestro TIA Portal, vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso le vamos a dar automatización, examen 2. Ok, elegimos una ruta. En este caso la guardaré en esta carpeta. Y creamos. Ok, esperamos mientras se crea nuestro proyecto. Entonces aquí nosotros vamos a tener que colocar nuestra PLC S7200 y aparte el variador vamos a tener que realizar la configuración de los parámetros para que funcione de la forma en que nosotros queremos. Bien, entonces aquí en el que vamos a hacer en el PLC, le vamos a cargar un proyecto en donde comandaremos las señales digitales para activar al variador y la señal lógica para modificar la velocidad del variador. Entonces, inicialmente vamos a agregar nuestro PLC. En este caso vamos a agregar el S7 1200 1214C con alimentación este, de corriente alterna, entradas digitales y salidas por relay. Ok, vamos a iniciar, esperamos a que carguen. Y asimismo, como en este caso estamos utilizando el Simatic V20, también existen otros tipos de variadores, por ejemplo, como el Danfoss, en donde las configuraciones de los parámetros es casi similar. Solo que difieren del variador. Ok, entonces entre las características principales que tiene nuestro PLC es que posee una memoria de 125 kilobytes. Como mencioné, posee una fuente de alimentación de corriente alterna, la cual puede ser 120 o 240 voltios monofásica. Y posee también 14 entradas digitales de 24 voltios, 10 salidas digitales por relay y 2 entradas analógicas y 2 salidas analógicas. También viene incorporado con 6 contadores rápidos y 4 salidas. Bien, también posee 3 tipos de comunicaciones, la cual puede ser Profinet, el protocolo de TCP/IP y el Open User Communication. Bien, en este caso vamos a trabajar con la versión 4.4. Y otro dato importante es con respecto a la dirección IP que posee nuestro PLC. Bien, en este caso nosotros le hemos asignado la dirección 192.168, que se agrega una red de 0 y la dirección en este caso, para este módulo es de 1. Bien, entonces pasaremos ahora a... En este caso, como nosotros no contamos con un variador físico, vamos a utilizar una pantalla HMI para ver algunas de las configuraciones que hemos realizado aquí en el programa. Bien, entonces primero nosotros vamos a hacer, al igual que en todos los proyectos, un enclavamiento para mantener el programa encendido. Entonces, vamos a darle un nombre a este segmento, enclavamiento. Ya, entonces aquí, ¿qué va a recibir? Va a recibir primeramente una señal de start. Luego procederá a enviarse una señal. Siguiendo el ramal, seguirá un contacto de stock. Luego vamos a colocar una bobina, que en este caso será una marca interna, para darle inicio a todo el proceso. Y con el enclavamiento, nosotros aquí colocamos el contacto de la marca que hemos establecido y cerramos. Y entonces ahora vamos a definir nuestras variables. Para eso nosotros vamos a la carpeta variables del PLC y mostramos toda la variable. Aquí vamos a agregar las variables. Entonces primero tenemos la variable start.
que es de tipo booleano, y aquí le vamos a cambiar, como vamos a trabajar con una pantalla HMI, lo cambiamos a una marca. Ok, tenemos start, tenemos stock y tenemos la marca init. Bien, entonces volvemos ahora a nuestro PLC y vemos que ya no se muestran los errores que estaban aquí inicialmente, ya que no estaban declaradas esas variables. Ok, en el segundo segmento nosotros vamos a colocar las salidas digitales que van a ir, en este caso, al PLC, en este caso al variador. Salidas digitales hacia el variador. Perdón, como lo mencioné en el documento de mi compañero, son tres, las cuales son una que va a dar marcha y que en la entrada en el variador está definida como DI1. Otra entrada que va a ser este cambio de sentido. Y en, en el variador está definido como DI2. Sino como último tenemos una entrada que se llama fallo. Y en el variador está definida como DI3. Ok, entonces estas señales vienen externas hacia el PLC. Y cuando se activen, las salidas del PLC van a enviar un pulso de 24 voltios hacia el variador, indicándole ya sea que dé marcha al variador o que cambie sentido o de algún fallo. Ok, entonces vamos a proceder a definir dichas variables. Entonces primero tenemos marcha, luego tenemos cambio sentido y tenemos fallo como marcas. Todo esto lo estamos definiendo como marcas para que puedan ser controlados desde la pantalla HMI. Ok, ahora como salidas tenemos al DI0, DI1. Vamos a ver acá. Y se han cambiado. Vamos a borrarle y aquí nos las definimos nuevamente. Entonces tenemos DI1, DI2, DI3. Estas sí van a ser salidas, ya que las salidas sí se pueden visualizar de forma simulada. Entonces vamos a dar la 0, 0.0, Q 0.1, la Q 0.2. Ok, ahora la definimos acá. DI1, DI y DI3. Ok, entonces cuando nosotros pulsemos, ya sea marcha, cambio de sentido, fallo, el variador va a realizar alguna acción. Ok, ahora en el tercer segmento nosotros vamos a enfocarnos en la entrada analógica y del potenciómetro para así variar la frecuencia del variador y así la velocidad del motor. Entonces aquí colocamos entrada analógica del potenciómetro. Ok. Entonces, ¿qué necesita esta señal analógica? Primero, le vamos a dar una señal de inicio, que inicie este segmento. Esa señal va a ser siempre y cuando el botón Start ya se haya pulsado dando inicio al proceso. Ok, luego necesitamos normalizar la señal de potenciómetro, ya que es una señal analógica. Y en normalizar me quiero referir a que la vamos a llevar entre valores de 0 y 1. Ok, entonces nosotros nos vamos a conversión, escogemos el bloque normalizar y aquí le vamos a pasar los tres parámetros de entrada primero. Entonces, los valores mínimos y máximos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, son de 0 y 27.648, que son la señal analógica que nos da el potenciómetro y el PLC lo que permite
convertir, se trata de un convertidor de 16 bits. Ya aquí nosotros vamos a definir el potenciómetro, la señal del potenciómetro. Así mismo lo vamos a hacer como una marca. Entonces le damos nombre a la señal, le damos potenciómetro y aquí ya no va a ser una entrada, una marca de forma digital, sino va a ser una doble marca. Entonces para eso nosotros le damos MW64. Y aquí nos sale el error ya que estamos definiendo que el tipo de dato es booleano, pero acá le estamos pasando un tipo de dato entero. Entonces aquí nosotros le cambiamos, lo colocamos como entero y soluciona el error. Entonces volvemos al main y aquí colocamos los el potenciómetro. Y mismo hay que especificar qué tipo de entrada está recibiendo el bloque de normalización. Bien, entonces como entrada tenemos un dato de tipo entero y como salida va a ser un dato de tipo real. Entonces la salida nosotros le vamos a establecer como potenciómetro NOR, refiriéndonos a que es un potenciómetro normalizado. A la señal de potenciómetro ha sido normalizada. Aquí le cambiamos el tipo de dato real. Acá también se nos genera un error, ya que así no se especifican los datos de tipo real, sino que se lo hacen de la dirección MD y la dirección que le damos 66, porque es una marca doble, la que es una marca de palabra. Aquí le damos potenciómetro normalizado. Bien, luego de haberlo normalizado, nosotros tenemos que escalar dicha señal para llevarlos a los valores que nosotros queremos tener como referencia. En este caso, vamos a trabajarlos como voltaje. Vamos a decir que como mínimo va a ser 0.0 voltios y como máximo 10 voltios. Entonces aquí, como entrada va a recibir las señales que ha sido escalada, normalizada. Y como salida, nosotros le vamos a dar la variable nombre potenciómetro final, que va a ser los valores del potenciómetro, que van de un rango de 0 a 10 voltios. Entonces aquí le damos potenciómetro final, que ya hicimos un dato de tipo real, no le cambiamos nada. Y acá colocamos la señal potenciómetro final. Ya. Ahora, mediante este potenciómetro nosotros queremos una frecuencia. Entonces aquí mismo vamos a aprovechar este ramal. Luego del normalizado vamos a escalar la frecuencia a la que nosotros queremos que vaya el variador, que tenga el variador. Entonces aquí creamos un nuevo ramal y volvemos a hacer un escalamiento. En este caso vamos a hacer que la frecuencia vaya de un valor de 0 a 60 Hz. Y así mismo viene la señal del potenciómetro normalizado. Y a la salida vamos a definir aquí que la salida es de tipo real. En la salida le vamos a dar el valor de frecuencia. Una señal a frecuencia, que es la frecuencia a la que va a estar trabajando el variador. Bien. Ahora, entonces con esta señal nosotros vamos a pasar al variador y el variador va a empezar a moverse dependiendo de cómo esté el potenciómetro. Okay, entonces, como lo mencionó mi compañero, también hay una señal que permite establecer a qué velocidad se encuentra el variador. Entonces vamos a hacer el procesamiento de esta señal. Entonces este segmento lo vamos a llamar velocidad actual del variador. Bien, así mismo, entonces nosotros primero vamos a verificar si el proceso está en marcha, si se ha dado start mediante esta señal init. Y así mismo hay que hacer un normalizado y un escalado.
Ok, la señal que viene desde el variador también es una señal de 0 a 10 voltios. Y por el ADC del PLC está bien expresada de 0 a 27.648. Entonces, aquí tiene que recibir la señal del variador. La señal la vamos a ya definir como frecuencia del variador. La señal es de tipo entero, pero cambiamos la dirección, damos MW y la colocamos aquí, frecuencia del variador. La salida la vamos a definir como frecuencia de variador norm, de normalizado nuevamente. Frecuencia variador norm. Ok, esta variable sí es de tipo real. Entonces la cambiamos. Ok, y la colocamos. Frecuencia variador norm. Bien, acá en el escalamiento nosotros, así mismo como vamos a visualizar la señal, la señal de la frecuencia, esta va a estar en valores de 0 a 60 Hz. Definimos esos valores de extremo y la señal que va a entrar es la frecuencia del variador normalizada. Y la salida va a ser la frecuencia del variador actual. Entonces aquí vamos a definir dicha variable. Se le vamos a dar como frecuencia variador final. Ya, esta señal sí es de tipo real. Entonces acá colocamos dicha señal, frecuencia variador final. Okay. Ya y en el último segmento nosotros vamos a procesar las señales que vienen del variador. Sí, desde el variador. Esta puede ser por ejemplo, que el variador nos envíe que está moviendo el motor o que el variador está siendo alimentado correctamente o que este, el variador contiene algunas fallas y por lo tanto necesita que ya no, que necesita pararse. Por lo tanto, el PLC le dirá al variador que deje de moverse o alguna otra acción que permita que este ya no se ejecute. Entonces aquí la vamos a llamar como respuesta del variador. Ok, asimismo, vamos a darle el nombre a esta señal, a este contacto. Le vamos a dar como son salidas del variador. Le vamos a dar DO1. Que va a tener también asimismo una, una bobina que puede ser una luz piloto indicando algún error o algo similar, ¿no? Bien, entonces la señal de O1 nos indica que el variador está en funcionamiento. Entonces vamos a definir dichas variables. Primero de O1, que es un dato de tipo booleano, y le vamos a dar la marca M0.6. ¿Ya? Y la otra señal que era la salida que nos indica el variador en movimiento. Ok. Esta sí es una salida, la definimos como salida, que es la Q0.3. La colocamos acá, variador en movimiento. Y por último la otra señal que es la DO2, que nos va a indicar que el variador está siendo alimentado correctamente. Ya, entonces vamos a definir esas variables primero. Tenemos DO2 y tenemos variador alimentado. Entonces DO2 la cambiamos con una marca, la definimos como marca M0.7 y el variador alimentado que sí es una salida, que es la Q0.3.
3.4, la 3 ya está siendo utilizada. Ya, este es el programa del PLC. Está haciendo una pequeña simulación. Entonces procedemos a guardar el proyecto. Bien, ahora hay que realizar nuestra pantalla HMI. Entonces primero tenemos que definir nuestra pantalla HMI, cuál vamos a usar. Bien, al igual que en otros ejercicios que hemos realizado, vamos a irnos por la Sigmatic Comfort Panel, el display de 7 pulgadas. Básicamente es el TP700 Comfort. Elegimos la versión 15.1 y esperamos a que esta cargue. Ok, entonces aquí vamos a proceder a configurar nuestra pantalla. Primero le vamos a decir con cuál PLC se va a comunicar. Podemos tener en nuestros dispositivos y redes, podemos tener algunos PLC. Podemos aquí seleccionar con cuál PLC queremos que se comunique. Entonces le damos únicamente al PLC que tenemos cargado. Seleccionamos y le damos en el visto. Ok, luego vamos a la siguiente pestaña, que es formato de imagen. La damos por defecto, la dejamos por defecto. En avisos también dejamos por defecto esa opción. En este caso solo vamos a utilizar una imagen que va a ser la imagen raíz. Pero en el caso que nosotros queremos tener más imágenes para mostrar más cosas, podemos ir agregando. Pero en este caso nosotros solo vamos a utilizar la imagen raíz. Entonces eliminamos, le damos en siguiente. Y aquí se muestra un árbol de las imágenes que tenemos. Aquí podemos ir marcando para decir de cuál de estas imágenes que vienen son importantes y cuáles nosotros queremos utilizar. Pero en este caso solo vamos a utilizar la imagen raíz. Y acá nosotros definimos los botones que del sistema, los que ya pueden ir por abajo, pueden ir a la derecha, pueden ir a la izquierda. Nuestro botón nosotros podemos ir a la imagen inicial, que es la imagen raíz. Podemos asimismo establecer un usuario en el PLC para que un operador específico tenga acceso completo al PLC. También podemos definir el idioma del PLC y salir del PLC. Ok, entonces nosotros vamos a agregarlo, ponemos abajo y agregamos todos los botones. Iniciamos finalizar y esperamos a que se cargue completamente nuestra pantalla HMI. Okay. Aquí tenemos nuestros botones y vamos a proceder a configurar. Entonces, primeramente, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a ir primero al segmento 1 y vamos a mostrar que todo el proceso ha sido iniciado mediante esta señal. Y asimismo, vamos a controlar todo el proceso de la pantalla HMI mediante el botón Start y el botón Stop. Entonces, debemos definir primeramente dos botones. Tenemos uno llamado Stop. Entonces, primero configuramos al botón Start, lo seleccionamos, nos vamos a Propiedades y nos vamos a Eventos. Entonces, aquí nosotros vamos a escoger primeramente la opción pulsar y agregamos una función. Aquí nosotros nos vamos a ir a procesamiento por bits y vamos a darle en activar bit. Cuando se pulse el botón Start, se va a activar dicho bit. ¿Y esto qué vamos a ganar con esto? Vamos a decirle que la variable que se encuentra en el PLC, la variable, la variable start, cambie de 0 a 1. Y así mismo, cuando ya no esté presionado, nosotros vamos a
activar el bit. Asimismo, vamos a comandar la variable start. Ok, ese es para el primer botón. Para el segundo vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que va a cambiar la variable que estamos utilizando. Entonces nos vamos a pulsar. Vamos a activar bit y seleccionamos la variable. ¿Cuál es stock? Y ahora en soltar, seleccionamos soltar. Agregamos la función que nosotros queremos procesar, que es desactivar bit. Y definimos la variable a la cual vamos a estar modificando. Stock. Bien, ahora vamos a agregar un indicador para visualizar. Para visualizar que todo el proceso se está ejecutando. Esto lo vamos a hacer mediante una simulación de uno de los pilotos. Y entonces aquí primero nos vamos a seleccionamos, en este caso el círculo, nos vamos a propiedades y nos vamos a animaciones. En animaciones nos vamos a visualización y agregamos una animación de la apariencia. Aquí vamos a definir la variable. En este caso la variable que nos va a estar cambiando la visualización del círculo va a ser la variable init. Entonces seleccionamos nuevamente propiedades, animaciones y nos vamos a la variable. Nos vamos aquí en las variables que se encuentran dentro del PLC. Las variables que están en el HMI, esas normalmente no se escogen porque estas variables solo están en el HMI como lo mencioné y por lo tanto estas no están siendo modificadas en el PLC. Por eso siempre se escogen las variables del PLC. Seleccionamos nuestra tabla de variables y nos vamos a la variable init. La volvemos a seleccionar, que no se remarcó. Init y seleccionamos, a ver, variable PLC. Init y le damos al listo. Ahí sí. Ok, dejamos qué tipo queremos, que puede ser rango o varios bits. Nosotros lo dejamos como rango, que va a tomar el valor de 0 y 1, nada más. Entonces, cuando esta variable esté en 0, se va a quedar así como está inicialmente. Y cuando está en 1, nosotros le vamos a decir que cambie el color de fondo, que pase a un color de verde. Ok, ahora con esto ya podemos visualizar que está corriendo el PLC y se ha dado inicio al variador, pero aún no se ha especificado que el variador arranque. Solo está hecho que el variador ya puede arrancar, pero no le estamos dando un arranque completamente. Esto lo vamos a dar con este contacto. Entonces ahora nosotros vamos a ir al segmento 2 y vamos a definir estos 3 contactos. Y asimismo le vamos a definir un tipo de visualización. Entonces nos vamos a la imagen raíz. Y al igual que los contactos Start y Stop, vamos a agregar unos botones. Entonces aquí vamos a agregar el botón de marcha. Más abajo vamos a agregar el botón de cambio de giro. Cambio de sentido. Y por último vamos a agregar el botón de fallo. Y para que se visualice mejor este botón, nosotros vamos a ir a propiedades y vamos a ir a general y aquí colocamos mejor la palabra. Se vamos a dar para que se vean en dos filas, cambio de sentido. Eliminamos acá. Ok. Ahora vamos a reducir un poco el tamaño del texto. Vamos a dejarlo en 2. Ya, ok. Bien. Ahora vamos a darle las variables a las cuales van a estar comandando al PLC, en el PLC.
Entonces nos vamos en marcha, nos vamos así en eventos, pulsar. Aquí seleccionamos qué tipo de función va a ser. En este caso va a ser procesamiento por bit y va a activar un bit. Seleccionamos la variable que va a ser la variable de marcha. Y cuando soltemos, asimismo, la función que va a hacer va a realizar desactivación de un bit. La variable es la misma, marcha. Y entonces nos vamos al segundo botón, que va a ser un cambio de sentido. Entonces, asimismo, nos vamos a impulsar. La función que va a ser activar bit. Activar bit. Aquí, activar bit. Y va con cada sentido. Acá. Y cuando lo soltemos, va a enviar esa variable a cero. Desactivar bit. Cambio de sentido. Y así mismo para el botón fallo. Seleccionamos, nos vamos a propiedades, nos vamos a eventos, vamos primero cuando pulsemos, cambiamos la variable a 1, en este caso la variable va a ser fallo, y cuando soltemos, esta variable va a irse a 0. Si mismo seleccionamos la misma variable. Ok, entonces vamos a indicarles mediante una simulación de luces pilotos cuando estas estén encendidas. Ok, pero aquí hay que acotar algo, que para que estas señales estén activadas, tenemos que mantenerlas pulsadas. Ok, eso es para el momento de la simulación, para tener una mejor visualización. Entonces aquí agregamos la simulación de luces pilotos. Son tres. Ya. Entonces, ¿a qué variables van a estar dirigidas estas luces pilotos? Van a ser a las tres de aquí. A DI1, DI2, DI3, que estaban a ir al variador. Pero nosotros vamos a simularlas mediante estas luces pilotos. Okay, entonces la primera le vamos a ir a propiedades, en animaciones, agregamos una visualización, seleccionamos la variable que se encuentra en el PLC y esta es DI1. Ok, agregamos los rangos que cuando esté en 1, el color del fondo de este óvalo va a ser de celeste. Ya, para el siguiente va a ser de sí mismo, va a tener la variable con la que va a cambiar va a ser de I2. Y a este le vamos a agregar un color de azul. Y para la última de fallo le vamos a agregar un color de rojo. Si mismo agregamos una animación, aquí seleccionamos el color de fondo que va a ser rojo. Ya. Ok. Ahora, ¿qué más nos falta agregar a la pantalla HMI? Pues vamos a visualizar el valor del potenciómetro en voltios. Vamos a visualizar la frecuencia actual del variador y la frecuencia a la cual estamos enviando, que básicamente es lo mismo. Entonces vamos a visualizar estas dos señales nada más. Y asimismo estas señales del segmento 3, del segmento 5, que nos van a permitir conocer que el variador se encuentra en movimiento y está siendo alimentado correctamente. Entonces vamos primeramente con estas señales. Entonces agregamos un botón, elementos, botones, agregamos la de O1 y la de O2. Entonces de O1
es para el variador en movimiento. Entonces vamos a propiedades, a eventos. Aquí vamos a hacer un cambio. Vamos a decirle que cuando hagamos un clic sobre el botón, cambie, invierte el bit con el que se encuentra actualmente. O sea, si se encuentra en 0, pasa a 1, o si se encuentra en 1, pasa a 0. Entonces aquí nosotros vamos a escoger la función hacer clic, y en la función que va a realizar va a ser un invertir bit. Ya, aquí le damos la señal a la cual va a estar modificando, la cual va a ser DO1. Ok, le damos, salimos de esta pestaña y vamos a configurar el DO2, que eso se hace referencia a que el variable se encuentra alimentado. Entonces nos vamos a DO2, propiedades, y así vamos a hacer clic. Vamos a invertir bit y seleccionamos la variable a la cual vamos a modificar, que es DO2. Ok, así mismo agregamos unos círculos chiquitos, y estos círculos van a estar cambiando su color de fondo con estas dos señales de aquí, que es variador de movimiento y variador alimentado. Entonces configuramos el primer círculo, vamos a animaciones, agregar animación y apariencia. Entonces el primero es variador en movimiento. Variador en movimiento. Ok, agregamos los rangos. Cuando se encuentre en movimiento le vamos a decir que cambie a un color de verde, indicando que está en movimiento. Y para el otro, que va a ser un cambio, un variador correctamente alimentado, vamos a darle un color color, un color rosado. Ya. Ahora vamos a agregar las últimas dos señales, que son los indicadores de los potenciómetros, los indicadores de las señales analógicas. Entonces para eso nos vamos aquí a elementos y escogemos el campo de entrada y salida. En este nosotros podemos visualizar valores que se encuentran en el PLC. Entonces, como son dos, lo copiamos y pegamos. El primero va a ser del potenciómetro. Agregamos una etiqueta potenciómetro. Y el segundo va a ser de la frecuencia actual. Así agregamos una etiqueta frecuencia. Ya. Entonces seleccionamos a qué variable va a estar mostrando ahí. Vamos a propiedades, vamos en general y aquí agregamos la variable. En este caso va a ser el potenciómetro final. Y potenciómetro final. A ver, aquí, propiedades, potenciómetro final. Seleccionamos. Y aquí le vamos a decir que solo queremos que tengan tres valores. Ya. Y qué tipo va a ser, un tipo solo de salida, o sea que no vamos a estar ingresando datos por ahí, por ese campo. Y en la frecuencia, así mismo, vamos a propiedades, vamos en general. Y aquí vamos a visualizar la frecuencia. Seleccionamos, decimos que solo queremos 3 unidades. Y así mismo va a ser un dato de tipo salida. Ok, entonces guardamos. Ya, ok, entonces vamos a proceder a simular. Primero vamos a simular
el PLC. Entonces iniciamos la simulación. Aceptar, aceptar. Y seleccionamos la interfaz. Va a ser Profinet. Profinet y iniciamos búsqueda. Ya lo encontró y cargamos en PLC 5. Carga. Vamos a cargar. Y le decimos que arranque nuestro módulo. Arrancar módulo, le damos a finalizar. Ya, ok. Entonces ahora vamos a simular nuestra pantalla HMI. Para eso seleccionamos la carpeta del HMI y le damos en iniciar simulación. Esperamos que primero se compile y luego se cargue. Entonces para poder visualizar en online nuestras señales, nosotros nos vamos a ir al main y vamos a darle en establecer conexión online. Ok, y le damos en la gráfica para poder visualizar. Ok, entonces colocamos nuestra pantalla HMI aquí al ladito. Aquí. Entonces cuando vemos Start, vemos que este ha sido, cuando lo tenemos pulsado, cambia un valor de 1, como vemos acá. Pero cuando lo soltamos, ya cambia el valor de 0. Ese era el problema el cambio que le hicimos a las señales de acá. Cuando le damos Stop, se para todo. Entonces le damos Start, lo dejamos arrancado. Y ahora le vamos a decir al variador que empiece. Como hacemos eso, le damos en marcha. Entonces para eso tenemos que tenerlo pulsado. Pero como aquí esta señal no está interfiriendo con las señales de acá, de la entrada analógica del potenciómetro y de la velocidad del variador, entonces solo la vamos a dejar ahí sin realizar algún cambio. O si en el caso que nosotros queremos que este esté encendido, ¿cómo hacemos el cambio? Primeramente nos vamos acá al botón, al pulsador, nos vamos a propiedades y le cambiamos el tipo de función. Ya no queremos que sea pulsar y soltar, sino queremos que esto solo cambie haciendo un clic. Vamos a invertir el bit, que en este caso va a variar a la variable marcha. Así lo vamos a hacer para acá, el pulsador de acá. Lo seleccionamos, propiedades, desactivamos pulsar y soltar. Vamos a hacer clic, vamos a invertir bit y seleccionamos la variable, la cual es cambio de sentido. Le damos en el visto. Y para la última, que va a ser de fallo, seleccionamos propiedades, eliminamos pulsar, borrar y soltar también borramos. No vamos a hacer clic y aquí le vamos a dar en invertir bit. Seleccionamos la variable, la cual es fallo. Ok. Entonces volvemos a simular. Cerramos el WinCC y volvemos a simular nuevamente. Ya. En este caso, solo pulsando una vez, se va a invertir el bit. Ok, entonces pulsamos y vemos que ya se queda encendido, ya que solo cuando le hago un clic va a invertir el valor del bit. Ya. Entonces aquí simulamos que ya le hemos dicho al motor, al variador, que le dé marcha. Entonces, por tanto,
este variador ya está disponible para que le haga caso al potenciómetro cuando este sea modificado. Entonces nosotros vamos a modificar el potenciómetro manualmente. Por eso los valores que recibe este potenciómetro van entre 0 a 27.648. Y vamos a alejar un poco la pantalla. Poner en 80, bajar en 90. Ok. Entonces aquí cuando le demos el valor máximo, 27.148, el potenciómetro va a marcarme que ha llegado al valor de 10 y la frecuencia es la máxima, la cual es 60. Podemos ver aquí, en estos dos campos. Y dándole la mitad, que es aproximadamente 13.500. Vemos que tenemos aproximadamente 5 voltios y la frecuencia de la mitad, que es 30 Hz aproximadamente, ¿no? Ok, pero cuando nosotros leemos stock, vemos que ya no va a ser de caso el potenciómetro. Aquí podemos ir modificando, qué sé yo, 14.000, 1.400 y ya no va a ir cambiando ninguna de estas señales, ya que esta señal ha inhabilitado este segmento y por tanto el variador no está siendo modificado y el motor se encuentra moviéndose a la misma velocidad. Bien, asimismo nosotros podemos enviar, simular que el variador nos envíe una señal de que ha habido un fallo o que ya no se encuentre alimentado correctamente o que el variador no se encuentre en movimiento. Bien, entonces cuando solemos estar nuevamente, inmediatamente el variador nos envía la señal de que se encuentre en movimiento y que este se encuentra correctamente alimentado. Además de que estas señales que nosotros le hemos dado en marcha nos indica que le hemos dicho al variador que ya arranque. Y cuando le demos el cambio de sentido, entonces el variador girará en otra dirección o en contra de la manecilla del reloj. Bien, entonces esto, esto ha sido todo, en donde se ha explicado eh, el manual del variador de frecuencia SIMATIC V20 y se ha realizado un pequeño programa en donde se puede configurar este variador. Bien, eh, ha sido todo. Muchas gracias.